Buenos días, jóvenes. Les doy la bienvenida a nuestra cuarta sesión virtual de la asignatura de Anatomía 1 para el periodo 2020-2021. Durante la sesión de hoy vamos a continuar hablando acerca de temas que dejamos la vez pasada un poquito a medias, como son el tejido sanguíneo y demás. Entonces, sin más adendum, vamos a continuar con la sesión de hoy. Quedó muy grande. Ahora sí. Bueno, la sesión del día de hoy va a ser acerca de los tipos sanguíneos. Es un tema que la mayoría de ustedes, hasta cierto punto, están familiarizados con él, pero van a aprender durante esta sesión toda la complejidad que involucra hablar de los tipos de sangre. A estas alturas, pues, ya sabemos que todos los seres humanos tenemos un tipo de sangre, ¿ok? También sabemos que ese tipo de sangre se expresa con letras como A o B, y que además de esa letra, pues podemos ser positivos o negativos. Y también sabemos que este tipo de sangre tiene un efecto en cuanto a quién le podemos donar sangre y quién nos puede donar sangre a nosotros. Todo esto es conocimiento general. Esta parte sí la entendemos. Sin embargo, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista anatómico, que es lo que ustedes están estudiando, no todo el mundo entiende con claridad lo que significan todos estos tipos de sangre o cuántos tipos de sangre hay o de dónde vienen las cosas como los tipos de sangre. Entonces, antes de poder hablar como tal y empezar a explicar lo de los tipos de sangre, primero tenemos que entender cómo funcionan y de dónde vienen. Y para eso vamos a dedicar la sesión del día de hoy. Empecemos con la pregunta más básica de todas para esto, ¿ok? ¿Qué es el tipo sanguíneo? ¿Okay? Vamos a entonces a partir de 5 premisas que hay que entender, no salió mi mano, 5 premisas que hay que entender para comprender lo que es el tipo sanguíneo. Número 1. El tipo de sangre es una característica que está presente única y exclusivamente en la membrana celular de los eritrocitos. ¿Okay? Los vimos la clase pasada, los eritrocitos también reciben el nombre de glóbulos rojos. Entonces, solo los eritrocitos de la sangre definen nuestro tipo de sangre, ¿ok? A pesar de que en la sangre hay muchos componentes, ¿no? Que si los leucocitos, las plaquetas, el plasma sanguíneo, que si las proteínas de esto, que si los carbohidratos del otro, solo son los glóbulos rojos o eritrocitos los que definen el tipo de sangre, ¿ok? Y específicamente la membrana. Número 2. Nuestro tipo de sangre está definido por nuestro ADN, ¿ok? Nuestro perfil genético, que contiene toda la información acerca de nosotros, también define el tipo de sangre que vamos a tener. Y en un momento dado es definido por nuestra herencia de nuestra madre y nuestro padre, ¿ok? El tipo de sangre se refiere específicamente a la presencia o ausencia de unas proteínas que se encuentran en la membrana de los eritrocitos. ¿Okay? Entonces aquí ya empezamos a entender un poquito qué es esto del tipo de sangre. Ya les había dicho, ok, el tipo de sangre está en el eritrocito. ¿Qué parte del eritrocito? La membrana. ¿Qué de la membrana? Unas proteínas. ¿Okay? Que pueden estar o pueden no estar. Eso define nuestro tipo de sangre. Existen dos variedades de estas proteínas de la membrana del eritrocito. Por un lado están las proteínas A y por el otro lado están las proteínas B. ¿Okay? Son estas dos proteínas que pueden o pueden no estar. Las proteínas A y las proteínas B. Y por último, estas proteínas A y B funcionan como antígenos. ¿De acuerdo? Ya cuando hablamos acerca del sistema inmune, ya mencioné algunas partes de lo que es un antígeno y lo que es un anticuerpo, ¿ok? Pero vamos a hablar de eso en su momento durante esta clase. Quédense simplemente con la idea de que estas proteínas son antígenos, ¿de acuerdo?
Ahora sí, habiendo entendido esto de las proteínas y que las proteínas definen nuestro tipo de sangre y que solo están en las membranas de los eritrocitos, vamos entonces a conocer que de acuerdo a la presencia o ausencia de estas proteínas A y B, de estos antígenos, podemos tener uno de los siguientes 4 tipos de sangre. Vamos a verlos. Por un lado está la sangre de tipo A, la sangre A, la cual se caracteriza porque en la membrana de los eritrocitos están presentes proteínas A. ¿Okay? Luego tenemos el tipo de sangre B. Como podrán deducir por simple lógica, es caracterizado porque las membranas de los eritrocitos tienen proteínas de tipo B. Ah, pero también tenemos el tipo de sangre AB. Imagino que ya se supondrán cuál es la situación. Efectivamente, el tipo de sangre AB posee los 2 tipos de proteínas, tanto A como B. Aquí empezamos a notar que no porque tengas una proteína A quiere decir que no puedes tener una proteína B. ¿Okay? Puedes tener las 2, que es el caso de la sangre AB. Tiene las 2. ¿Okay? No se excluyen mutuamente. Y tenemos por último el tipo de sangre O. ¿Qué creen que sea? Pues claro, la sangre tipo O se caracteriza porque no tiene ninguno de los 2 tipos. ¿Okay? No tiene ni proteínas A ni proteínas B. No tiene las proteínas. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a estas proteínas A y B, tenemos estos 4 tipos de sangre. A, B, AB y O. Pero entonces tenemos que entender cómo nos afecta este tipo de sangre y la presencia o la ausencia de estas proteínas. Vamos a ver un poquito de esto entonces. Para empezar, tenemos que recordar algunas cosas que vimos durante la clase pasada. Recordemos que nuestro cuerpo tiene mecanismos de reconocimiento que le permiten darse cuenta si una célula en la que entra en contacto es parte de nosotros mismos o bien es una célula o una sustancia desconocida, potencialmente invasora o peligrosa. ¿Okay? Este mecanismo de reconocimiento es llevado a cabo por el sistema inmunitario, ¿okay? Del que forma parte de los leucocitos. Y esto permite, o más bien evita, que el sistema inmune ataque a nuestras propias células. ¿Okay? Entonces, las células de nuestro cuerpo y particularmente las del sistema inmune saben reconocer a otras células de nuestro cuerpo y evitamos que haya ataques entre nosotros, ¿no? Ahora, estos mecanismos que estoy mencionando de reconocimiento generalmente, aunque no siempre, pero generalmente son proteínas que se encuentran en las membranas de las células. ¿Ok? Entonces, y para su funcionamiento existe un sistema así tipo llave y cerradura, que es el sistema conocido como de antígeno y anticuerpo. ¿Ok? Entonces, es en la membrana de las células donde están estas proteínas, estos antígenos, y nuestro sistema inmune tiene como que una lista de todas las proteínas que son reconocidas como parte de nosotros y por lo tanto no las atacan. Si no estás en la lista, entonces eres enemigo. Vamos a explicar un poquito más acerca de esto del antígeno y del anticuerpo. ¿Qué es un antígeno? Un antígeno es cualquier molécula, llámese proteína, llámese carbohidrato, llámese cualquier sustancia química o incluso partícula viral, por ejemplo. Entonces, cualquier molécula que puede ser reconocida y atacada por el sistema inmune. ¿Okay? Y el anticuerpo es una proteína que es producida por el sistema inmune, la cual se une al antígeno y lo marca, lo señala, para que el sistema inmune pueda atacar a ese antígeno. ¿Okay? Entonces, cuando entra, por ejemplo, una bacteria a nuestro cuerpo, esa bacteria en su membrana celular de bacteria va a tener algunas proteínas que el sistema inmune va a intentar reconocerlas.
Cuando no las logra reconocer, el sistema inmune dice, no, este no es de parte de nosotros. O a lo mejor sí lo reconoce porque ya lo ha conocido en otras ocasiones, pero está identificado como un enemigo. Entonces reconoce o no reconoce a la bacteria y empieza a mandar anticuerpos que puedan unirse a esos antígenos, y entonces el sistema inmune es como una señal, ¿no? Disparan aquí y el sistema inmune va y le caen a la bacteria. ¿Sí? Pero lo interesante de este sistema de antígenos y anticuerpos es que el anticuerpo es específico para un antígeno. ¿Okay? No podemos tener anticuerpos que funcionen para muchos antígenos. ¿Okay? Cada antígeno tiene su propio anticuerpo, cada anticuerpo tiene su propio antígeno. Entonces, por ejemplo, aquí vemos, ¿no?, que el antígeno 16 y el anticuerpo 16 funciona, ¿no? Y se hace la unión, pero por ejemplo, un antígeno 16 para un anticuerpo 17 no funciona, ¿ok? No funciona de esa manera. Así es como funcionan los mecanismos a veces de memoria y de inmunidad de nuestro cuerpo. ¿Okay? Cuando nuestro cuerpo encuentra por primera vez una bacteria desconocida, no la conoce y tiene que diseñar un anticuerpo que le pueda servir para atacar a esa bacteria. Tiene que realizar todo el proceso de reconocimiento y así como tipo juegos de guerra, ¿ok? Para conocer a su enemigo y poder atacarlo. Por eso muchas veces la enfermedad pues, es un poquito prolongada, necesitamos un tratamiento. Pero una vez que el cuerpo ya reconoce la bacteria, el antígeno de la bacteria, y ya tiene preparados, ya sabe cómo hacer el antígeno contra esta bacteria, cuando vuelve a llegar, nuestro cuerpo enseguida reconoce al antígeno y a la bacteria, ya tiene una estrategia, manda los antígenos, y a veces la respuesta inmune es tan efectiva que ni siquiera nos enfermamos. Es el principio mediante el cual funcionan las vacunas. ¿Okay? Una vacuna lo que hace es darle al cuerpo un antígeno para que reconozca, pero como la mayoría de las vacunas presentan o una proteína o las bacterias que ya están muertas o tan debilitadas que no nos pueden enfermar, entonces el cuerpo pues llega, la reconoce, casi experimenta sobre ellas, y cuando llega la enfermedad de verdad, se encuentra con que el cuerpo está completamente preparado para enfrentarse a ella y no tiene ninguna oportunidad. ¿Okay? No puede crear una enfermedad, no puede colonizar. Entonces, lo mismo funciona con todo esto del sistema de antígenos. Y recordemos que las proteínas A y B de nuestros eritrocitos que definen nuestro tipo sanguíneo son antígenos. ¿Okay? Nuestro cuerpo los reconoce. Vamos a ver cómo afecta esto a los tipos sanguíneos. Regresemos a los tipos sanguíneos que ya habíamos estado viendo antes. El tipo de sangre A posee proteínas tipo A. Como tienen proteínas tipo A, es obvio, es evidente que no puede tener anticuerpos anti-A, porque entonces atacaría a su propia célula. No, tiene anticuerpos anti-B, porque A es el suyo. Entonces va a tener anticuerpos para el que no es él. Claro, no tiene sentido que tenga anticuerpos para su propio antígeno, porque entonces nos atacaríamos entre nosotros y esto no chambea. ¿Okay? No, el tipo de sangre A tiene proteínas tipo A, pero tiene anticuerpos anti-B. Ya estamos entendiendo cómo funciona esto truculento. ¿Okay? El tipo de sangre B posee proteínas tipo B, pero tiene anticuerpos anti-A del otro. ¿Ya? Por su lado, el tipo de sangre AB, como tiene los dos tipos de proteína, no tiene ninguno de los anticuerpos. ¿Okay? No tiene sentido que tenga alguno de ellos porque tiene las dos proteínas. Si tuviera cualquiera, atacarían a las células sanguíneas. Entonces, tienen las dos proteínas, pero no tienen ninguno de los dos anticuerpos. ¿Okay? No hay anticuerpos. Y luego tenemos el tipo de sangre O. El tipo de sangre O, como no tiene ninguna de las dos proteínas, nuestros eritrocitos tipo O no tienen proteínas, entonces nuestro sistema inmune maneja los dos anticuerpos. Tiene anticuerpos tanto
anti-A como anti-B. Entonces, el que no tenemos nosotros en proteínas, lo vamos a tener en anticuerpos. ¿Ok? Y así es como esto nos afecta en nuestro tipo de sangre y en la compatibilidad. Y es que el antígeno, la proteína, está en la sangre. ¿Ok? Si yo estoy diciendo que soy tipo de sangre A, quiere decir que en mi sangre física líquida hay proteínas A. ¿Dónde? En la membrana de los eritrocitos, que son parte de mi sangre. Pero los anticuerpos, en este caso serían anticuerpos anti-B, no están en la sangre. ¿Okay? Los anticuerpos, el cuerpo los produce cuando los necesita. Si hay el antígeno con la proteína B, entonces el cuerpo va a producir el anticuerpo para atacar al antígeno. Pero si no está el antígeno, el cuerpo no produce anticuerpos. ¿Ok? Sabe cómo hacerlo si le hace falta, pero no los produce. Entonces el anticuerpo no está en la sangre. Solo el antígeno, solo la proteína. ¿Ok? Entonces, cuando yo le paso sangre a otra persona, le paso mi proteína en mis eritrocitos, pero no le paso mi anticuerpo. ¿Ok? Ahora vamos a complicar la situación todavía más, porque entonces tenemos que hablar del factor RH. ¿Ok? El factor RH es una abreviación de un término que significa factor rhesus. ¿Ok? La palabra rhesus significa mono y hace referencia a unos monos, que es el mono rhesus, ¿okay? También llamado mono verde, que es uno de nuestros familiares del homínidos más cercanos evolutivamente a nosotros. ¿Okay? Y se le llama el factor RH porque la primera vez que se descubrió en sangre de monos rhesus. ¿Okay? Y es muy similar al tipo de sangre, ¿ok? Es muy similar, el mecanismo es el mismo. Es una proteína, que en este caso se llama la proteína D, que se encuentra en la membrana de los eritrocitos, o a lo mejor no. O sea, puede estar la proteína D o puede no estar la proteína D, ¿ok? Y que también, al igual que las otras proteínas que hemos estado hablando, funciona como un antígeno. Entonces, si tenemos esta proteína, entonces somos RH positivo. Si tenemos proteína D, somos RH positivo. Y si no tenemos y no tendremos ningún anticuerpo para contrarrestar esta proteína D. ¿Ok? Pero si no tenemos la proteína en nuestros eritrocitos, entonces somos RH negativo. Y como no está la proteína, tenemos el anticuerpo contra ella, que en este caso se conoce como anti-D. ¿Ok? Ahora, en cuanto a números, la mayoría de las personas son RH positivo. ¿Okay? Cálculos conservadores dicen que el 85% de la población mundial es RH positivo. Ay, un momentito. Sí. Entonces, vamos a ver cómo queda esto. Si sumamos el tipo de sangre en cuanto al A o B con el tipo de sangre por el factor RH, obtenemos un total de 8 tipos de sangre. Tenemos el primero, el A positivo, que tiene proteínas A y D, y por lo tanto solamente tiene anticuerpos anti-B. B positivo, tiene proteínas B y D, y anticuerpos anti-A. El tipo de sangre AB positivo, que tiene los 3 tipos de proteínas y ningún anticuerpo. Y luego tenemos el tipo de sangre O positivo, que solo tiene la proteína D del factor rhesus y por lo tanto tiene anticuerpos anti-B y anti-A. Luego tenemos el tipo de sangre A negativo. Este solo tiene proteínas A y por lo tanto tiene anticuerpos anti-B y anti-D. Tenemos el tipo de sangre B negativo con proteínas B y anticuerpos anti-A y anti-D. Tenemos el tipo de sangre AB negativo, el cual tiene proteínas A y B,
pero no tiene la proteína D, así que tiene el anticuerpo anti-D. Y finalmente tenemos el tipo de sangre O negativo, el cual no tiene ninguna de las tres proteínas, por lo tanto tiene los tres anticuerpos, tiene anti-A, anti-B y anti-D. ¿Okay? Vamos a ver entonces cómo esto se traduce en cuanto a la compatibilidad de sangre. ¿Okay? Recuerda, si tengo el anticuerpo, no puedo recibir la proteína contra este anticuerpo porque sucedería un problema y ahorita les explico qué. ¿Okay? Solo puedo recibir proteínas para las cuales yo no tengo anticuerpos. Entonces, ¿cómo queda esto? Aquí vemos esta interesante tablita que bajé de internet. Y aquí arriba nos dice a quién le puedo donar y aquí al ladito nos dice de quién puedo recibir. Por ejemplo, el tipo de sangre O negativo. Como no tiene ni un tipo de proteína, no hay ningún anticuerpo que pueda atacar a esta sangre porque no tiene proteínas. Eso significa que el tipo de sangre O negativo le puede donar a todos los tipos de sangre. ¿Okay? Le puede donar. Pero como las personas O negativo pueden producir anticuerpos contra las tres proteínas, no puede recibir sangre de ningún tipo de sangre que tenga cualquiera de estas proteínas. Por lo tanto, el O negativo solo puede recibir sangre de otro O negativo. ¿Okay? Aquí vemos, por ejemplo, el O positivo, que al tener proteínas D y anticuerpos anti-A y anti-B, le puede donar sangre a todos los demás positivos. Mientras sean positivos, le puede donar sangre. O positivo, A negativo, B positivo, perdón, A positivo y AB positivo. Del mismo modo, el tipo de sangre O positivo solo puede recibir de O negativo y O positivo. Y así vamos viendo cómo funciona la tablita. Vemos, por ejemplo, que B negativo solo puede recibir de los tipos de sangre B y los tipos de sangre, solo le puede donar a los tipos de sangre B y a los tipos de sangre AB, ya sean positivos o negativos. Pero solo puede recibir de otro B, ¿ok? De otro B negativo o bien de un O negativo. Vemos cómo va. Y entonces llegamos al interesantísimo caso de el tipo de sangre AB positivo. ¿Okay? Vemos que el tipo de sangre AB positivo solo le puede donar a otro AB positivo. Claro, porque tiene las tres proteínas. Pero al tener las tres proteínas, no tiene ningún anticuerpo. Por lo tanto, cualquiera que le done, le da igual. No va a tener el anticuerpo para pelear contra ninguna de esas proteínas. Por lo tanto, el tipo de sangre AB positivo puede recibir sangre de quien sea. Le da exactamente igual. Entonces, aquí empezamos a ver, por ejemplo, el tipo de sangre O negativo es conocido como el donador universal. Tienes tipo de sangre O negativo, le puedes dar sangre a quien sea. Mientras que si tienes el tipo de sangre AB positivo, puedes recibir sangre de quien sea. ¿Okay? Salieron ganones estos. Y por otro lado, pues vemos también que algunos tipos sanguíneos están así medios perjudicados, ¿no? Por ejemplo, el tipo de sangre O negativo, pues solo puedes recibir de otros O negativos. ¿Okay? Y eso hace muy complicado. Aproximadamente el 5% de la población mundial es O negativo. O sea, es una cantidad muy pequeña. Complica mucho el que estas personas puedan recibir una transfusión sanguínea porque son raros de por sí. Y, por ejemplo, aquí vemos, ¿no? El O positivo, aparentemente como que no le va muy bien en este intercambio, ¿no? ¿Por qué? Porque solo puede recibir de otros O, ya sean positivo o negativo. Pero esto hay que verlo en un contexto. Resulta que, por ejemplo, aquí en México, el 70% de la población es O positivo. Entonces, la mayoría de las personas son O positivo. Yo, por ejemplo, soy O positivo. Muchos de ustedes seguramente también lo son. Entonces, pareciera que no le va muy bien, pero en realidad, pues no tiene mucho problema porque casi todo el mundo tiene este tipo de sangre. Entonces, es fácil conseguir que alguien te done. A diferencia del pobrecito O negativo, pues que no le va muy bien, ¿no? En general, todos los tipos de sangre negativos
tienen problemas para conseguir donantes, porque pues solo pueden recibir de otros negativos. Si se fijan, O negativo solo puede recibir de otro O negativo. A negativo solo puede recibir de O negativo y A negativo. B negativo, pues parecido, ¿no? Y bueno, el AB negativo puede recibir de cualquiera de los negativos, pero siguen siendo pocos. Acuérdense, solo el 15% de la población mundial tiene un RH negativo. Entonces, eso lo hace complicado. Por ejemplo, en México, 70% de la población es O positivo. Ahí tenemos otro 17% más o menos es A positivo. Y el 13% restante está dividido entre todos los demás, siendo el más raro de todos el AB negativo, que es solamente 0.5% de la población de México. Entonces, esto nos ayuda un poquito también a entender pues la dinámica que hay en cuanto a los tipos de sangre y la donación. ¿Okay? Por eso si tienes tipo de sangre O negativo, tu sangre es oro. Le sirve a cualquiera. Ahora, viene una pregunta bien interesante. Bueno, ok, ¿y qué pasa si recibo el tipo de sangre incorrecto? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Qué pasa? ¿Okay? Pues es muy sencillo. Cuando se recibe una transfusión de sangre no compatible, el cuerpo de la persona que recibe esa sangre reconoce a las células que le acaban de donar como si fueran invasoras, ¿okay? Y las ataca, ¿ok? Ahora, tenemos que poner esto en contexto. Normalmente una infección que entra a nuestro cuerpo, una bacteria o algún protozoario, parásito por ahí, no llega nunca a entrar en el torrente sanguíneo. Recordemos que el torrente sanguíneo es la forma en la que todo viaja por todo nuestro cuerpo. Entonces, una bacteria que logra invadir nuestra sangre es una catástrofe. Es una bacteria que va a llegar a donde quiera, al cerebro, al corazón, al hígado, ¿ok? Entonces, nuestro sistema inmune, cuando se enfrenta con una enfermedad real, hace todo lo posible, tiene todo tipo de mecanismos para contener esa infección a un lugar específico y evitar a toda costa, sin importar el precio, que esa infección logre llegar a la sangre. ¿Okay? Cuando una infección logra llegar a la sangre, se produce un problema llamado septicemia, que es algo gravísimo y que si no se trata de manera contundente, generalmente lleva a la muerte. ¿Okay? Eso es una situación muy grave. ¿Okay? Entonces, pongámonos en contexto de cómo se va a sentir el cuerpo cuando recibes una donación de sangre. ¿Okay? No te van a donar una jeringuita, te van a donar por lo menos medio litro de sangre. Millones y millones de eritrocitos que de repente está todo muy padre, todo muy bonito y boom, de repente hay millones de eritrocitos desconocidos que nuestro cuerpo piensa que son enemigos, dando vueltas por el cuerpo. ¿Okay? El cuerpo le va a dar un shock, va a pensar que es el fin del mundo, ¿okay? Y va a iniciar una respuesta inmunológica completamente exagerada, ¿okay? Porque va a pensar que nos estamos muriendo por la invasión según él, de montones de enemigos en el torrente sanguíneo, algo que normalmente nunca sucede. Entonces, el sistema inmune reacciona de una manera completamente exagerada, cree que nos estamos muriendo y que si no hace algo nos vamos a morir, y saca todas las armas, todo el sistema inmune entra en un estado así súper agresivo. Y esta respuesta inmune tan fuerte ocasiona daños, ¿ok? Es como cualquier guerra, ¿no? Aquí como la imagen, ¿no? Cualquier reacción inmune a esta escala produce daños, ¿ok? No crean que es así muy bonito y solo ataca a las células, no, se producen desechos celulares, se producen daños en los tejidos, se producen daños en las membranas, partes del cuerpo quedan bloqueadas. Solamente el consumo de nutrientes y energía para sostener esta reacción inmune tan exagerada es brutal, ¿ok? Entonces, esta reacción genera grandes daños
a gran escala en el cuerpo de la persona que está recibiendo la transfusión sanguínea equivocada. Y un enorme estrés biológico debido al consumo de recursos y a la interrupción de varias funciones. ¿Okay? Esto ocasiona que muchas de las funciones de nuestro cuerpo no funcionen correctamente. ¿Okay? Se detienen muchas cosas. Y si a eso le sumamos que si estás recibiendo una transfusión sanguínea, seguramente es porque la necesitas. ¿Okay? Algo, tal vez un accidente o una enfermedad, aparte de una enfermedad real, debilitante, que ocasione pérdida de eritrocitos o pérdida de bacterias, ¿okay? O una operación tal vez, una operación que te hace perder sangre. Si a esta situación tan intensa que está teniendo el sistema inmune, le sumas que seguramente estás enfermo y tienes un problema que requiere una transfusión sanguínea, pues esto no te está ayudando para nada. ¿Okay? Entonces, dependiendo de la cantidad de sangre que recibiste, la sangre equivocada, y del estado de salud que tiene la persona que está recibiendo esta sangre equivocada, una transfusión sanguínea y no compatible puede incluso llegar a ocasionar la muerte. ¿Okay? Entonces, sí es importante entender lo de las compatibilidades, sobre todo si ustedes van a ser doctores o inmunólogos o algo así, pues sí les tiene que quedar muy claro cómo funciona todo esto. ¿Ok? Ahora, ¿estamos entendiendo qué sucede con todo esto de los tipos de sangre? Espero que sí, porque aquí termina nuestra presentación del día de hoy. Sin embargo, hay tarea. La buena noticia es que esta es la última tarea de este bloque. ¿Okay? Entonces, sí, ya sé que ya les marqué 3 días seguidos tarea, pero ok, tienen chance para entregar estas tareas. Se las estoy marcando desde antes para que las puedan ir haciendo y no se me estén muriendo después o se las marque y solo tienes 2 días para entregarla. ¿Okay? Entonces les voy a dejar ya de una vez la última tarea de este bloque, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Y esa tarea va a ser un resumen. Van a buscar internet, libros, teléfono, National Geographic, lo que quieran, acerca de la importancia que tuvo para la humanidad y para la práctica de la medicina el descubrimiento de la terapia por transfusión sanguínea. ¿Okay? ¿Qué importancia tuvo para nosotros como seres humanos desde el punto de vista médico que se descubriera la transfusión sanguínea? Por supuesto, me vas a tener que hablar de quién descubrió la transfusión sanguínea, cuándo se descubrió, dónde se descubrió, cómo se descubrió, y después me vas a hablar acerca de la importancia que tuvo. ¿Okay? Puedes emitir incluso una pequeña opinión si así lo deseas. No les voy a pedir un montón. Lo ideal es que este trabajo tenga una extensión de 1 a 2 páginas. Es suficiente. ¿Ok? Eso sí, lo van a hacer a mano. Por supuesto, puedes investigar donde tú quieras, pero lo vas a escribir a manita, en tu libreta o en una hoja en blanco, si así lo deseas. Aparte de la portada, que ya saben cómo es eso de la portada en nuestras tareas. ¿Ok? Sencillito, es una trama sencilla, simple para terminar, igual que descansen un poco de tanto dibujo, ya no hay más dibujos por ahora. ¿Ok? Esta tarea me la van a entregar el día 16 de diciembre. ¿Ok? Entonces, miércoles 16 de diciembre. Y ya con esto terminamos la sesión de hoy con nuestra última tarea. Espero que les haya resultado interesante, que hayan aprendido un poquito acerca de este tema, pues que es parte de nuestra vida diaria. ¿Okay? Y ya con eso terminamos por hoy. Yo me despido. Que tengan un bonito día, tarde, noche, o lo que sea. Nos vemos la próxima sesión que tendrá lugar el día lunes, ya. Lunes 14. Lunes 14 de diciembre. Nos vemos. Hasta luego, chicos.